Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Es lunes, comienza la semana y la mesa redonda mira a los acontecimientos más importantes ocurridos en los últimos días o incluso los que están en desarrollo en esta semana. Estaremos hablando de asuntos como los conflictos que tienen lugar alrededor de Ucrania, bueno, todo lo que fue el show de Trump y Zelensky en la Casa Blanca y las consecuencias posteriores que eso ha tenido. También otro que le gusta el show, pero que está medio que acabando con su país, Javier Milei en Argentina. Y tendremos también una mirada hacia los recortes en la ayuda al exterior que han hecho Estados Unidos y Gran Bretaña en las últimas jornadas. Esos serán los temas principales de nuestra mesa redonda, en la que también tendremos la esquina con nuestro colega Reinaldo Taladri. Para intercambiar sobre estos temas me estará acompañando acá en la mesa redonda mi colega y amigo Julio César Mejías Cárdenas, editor de la agencia Prensa Latina, conductor del programa 2020 también de Cubavisión Internacional y analista de temas internacionales, además de ser los dos buenos amantes del deporte. Así que estaremos hablando de estos temas en nuestra mesa redonda. A ustedes los invito a que nos acompañen comenzando la semana. Hoy en la mesa redonda. Sin nuestra ayuda militar, esta guerra habría acabado en 2 semanas, le ha soltado Trump, para el que la actitud de Zelensky debe cambiar. Un Zelensky que ha abandonado la Casa Blanca antes de lo esperado. El presidente argentino anunció que en breve enviará al Congreso el acuerdo que negocia con el FMI. La expresidenta argentina Cristina Fernández desacreditó este domingo 2 de marzo a Javier Milei tras su discurso en el Congreso al afirmar que el mandatario argentino pasó de rockstar mundial a estafador global. Hoy en la mesa redonda. Bueno, y antes de entrar en los temas principales de nuestra mesa redonda de hoy, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy el presidente estadounidense Donald Trump anunció el inicio de los aranceles que ha impuesto a México y Canadá, anunció el aumento de aranceles para China y también habló de aranceles para el área agrícola. But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. Bueno, así ha estado diciendo el presidente Donald Trump en la jornada de hoy, que si quieren vender carros que los produzcan en Estados Unidos para que no tengan aranceles. Trump dijo que procederá a imponer aranceles del 25% sobre los productos de Canadá y México en Estados Unidos, después de que se haya agotado el tiempo para llegar a un acuerdo con estos dos países. No queda espacio para México ni para Canadá, dijo Trump así en la Casa Blanca este lunes. Los aranceles, ya saben, están listos, entrarán en vigor mañana, dijo el presidente estadounidense. El mercado de valores estadounidense se hundió tras la confirmación de las medidas con las que Trump ha venido amenazando desde que tomó posesión como presidente. Se prevé que estos aranceles entren en vigor en la medianoche. El presidente estadounidense pues amenazó con imponer un impuesto a las importaciones a los 3 países, es decir, incluyendo a China, a principios de este año, en respuesta a los que describe como un flujo inaceptable, dijo, de drogas ilegales e inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Se espera que la imposición de un arancel adicional del 10% sobre las importaciones chinas dejará a los 3 principales socios comerciales de Estados Unidos con barreras comerciales en el país significativamente más altas que hace unas semanas. Ya Trump había impuesto un arancel del 10% a las importaciones chinas el mes pasado, lo que significa que sobre los productos del país asiático pesará ahora un gravamen de al menos un 20%. Los 3 países han dicho que tomarán represalias contra Estados Unidos en respuesta a los aranceles, lo que aumenta el temor a una guerra comercial cada vez más abierta, lo que parece haber impactado en los mercados. La ministra de Exteriores de Canadá, Melanie Joly, dijo que los inminentes aranceles estadounidenses representan una amenaza existencial para su país, con miles de empleos en Canadá en juego, dijo a los periodistas en Ottawa. Joly aseguró que los funcionarios canadienses han tenido conversaciones constructivas con la administración Trump para tratar de evitar
estos aranceles. Francamente, lo que tendrán que hacer es construir sus plantas de automóviles y otras cosas en Estados Unidos, en cuyo caso no tendrán aranceles, añadió Trump a sus valoraciones sobre lo que ocurrirá. Mientras tanto, en México, pues dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en un evento público en la ciudad de Colima que México tiene que ser respetado. Cooperación y coordinación sí, subordinación nunca, afirmó la mandataria. Así se ha estado pues reflejando en estos momentos por las principales agencias de noticias esta información que sin duda pues tendrá un impacto en el mercado estadounidense y en el mercado internacional. Tres de los principales socios comerciales de Estados Unidos, China, donde compran casi todo, y México y Canadá, pues sus fronteras con los que tienen un tratado de libre comercio y por lo tanto impactará hacia la economía de los ciudadanos comunes estadounidenses y también hacia la economía internacional. Noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda de hoy, pues hablemos entonces de los temas internacionales que nos convocan. Bueno, y la pasada semana que dejó varias noticias internacionales quedaron casi todas sepultadas después del show que escenificaron ante las cámaras en plena Casa Blanca el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos con el mandatario de Ucrania, Vladimir Zelensky. Una disputa a cámara abierta que sin duda dejó pues mucho de qué hablar y también tuvo por supuesto consecuencias inmediatas. De eso estaremos hablando en nuestra mesa redonda, pero recordemos lo que pasó ese día en la Casa Blanca. Firmé un acuerdo con Putin, con Macron y Merkel de alto el fuego y Putin lo rompió. ¿De qué diplomacia me está hablando?, espeta Zelensky al vicepresidente Vance, en lo que supone el comienzo de una bronca descomunal a tres voces. Debería estar agradecido al presidente por recibirle en el despacho Oval en vez de hacer giras hablando de sus problemas, le ha contestado Vance. Puede que sientan que tienen problemas en el futuro, ha dicho Zelensky, y ahí ha entrado al trapo Donald Trump. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position. Estamos tratando de resolver un problema y usted no está en posición de decirnos lo que vamos a sentir o no, ha dicho Trump, visiblemente molesto. You don't have the cards right now. With us you start having cards. No tiene buenas cartas, ha espetado Trump, mientras Zelensky contestaba que no estaba jugando, sino hablando en serio. With the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Está jugando con la vida de millones de personas, con la Tercera Guerra Mundial, ha soltado Trump, y es irrespetuoso hacia este país. I've empowered you to be a tough guy. Te he dado poder para ser un chico duro y no lo serías en Estados Unidos, ha seguido Trump ante un Zelensky que no daba crédito. You didn't have our military equipment. Sin nuestra ayuda militar, esta guerra habría acabado en 2 semanas, le ha soltado Trump, para el que la actitud de Zelensky debe cambiar. Un Zelensky que ha abandonado la Casa Blanca antes de lo esperado. Volvemos a Washington porque, Cristina, esta ha sido una situación inédita. Este enfrentamiento verbal a gritos en el despacho Oval no se había visto nunca. Pues no, aquí los periodistas que cubrimos la Casa Blanca no recordamos algo así en los últimos años, ni durante el primer mandato de Donald Trump, y los más veteranos tampoco recuerdan nada parecido en las últimas décadas. Una discusión tan acalorada con un líder extranjero, un líder de un país además en teoría aliado y delante de las cámaras de televisión. Y esto ha ocurrido antes incluso de que empezase la reunión entre ellos. En cuanto han entrado al despacho Oval y se han sentado, en esos primeros momentos en los que entran las cámaras para captar algunas imágenes y ellos dicen algunas palabras. Y recordemos además que hoy Zelensky venía aquí a firmar un acuerdo económico con Trump. Venía precisamente a rebajar la tensión después de unos días de mucha fricción en los que Trump le había llamado dictador, había culpado de la guerra a Ucrania, pero lejos de contenerse, lejos de rebajarse esa tensión, ha explotado. Bueno, el bombazo sin dudas de la semana. Ya las agencias de noticias y los medios de comunicación están reportando que Zelensky está de regreso en Kiev después de varios días frenéticos que comenzaron con este tenso enfrentamiento público en la Casa Blanca con Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance el pasado viernes.
mientras después encontró una bienvenida más cálida en el Reino Unido el fin de semana, donde fue recibido por el primer ministro Keir Starmer, visitó al rey Carlos III y recibió una fuerte muestra de apoyo de los líderes europeos, dicen las agencias noticiosas, quienes reunidos en una cumbre el domingo en Londres, pues estuvieron respaldando a Ucrania en medio de esta circunstancia. ¿Cómo valorar este enfrentamiento, Mejías? Nadie podía, en medio de que se decía habría un acuerdo, estaba preparado todo en la Casa Blanca para firmar el famoso acuerdo de las tierras raras que le iban a regalar casi a Estados Unidos, se da esta disputa y de pronto pues unos empiezan a preguntarse, ¿sería un show preparado? ¿Sería parte de lo que estaba ocurriendo en todas las negociaciones alrededor de Ucrania? ¿En qué papel queda por un lado Ucrania, por el otro Europa en medio de esta circunstancia? Gracias, Randy. Mis saludos para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Vamos a empezar por lo del supuesto show. Porque se ha tejido muchas y elucubrado muchas ideas en los propios medios, pero también dentro de las redes sociales, lógicamente. Yo no pienso que haya sido ningún show montado. ¿Por qué te digo? Ese es mi punto de vista. Porque Donald Trump ha estado hablando así desde su campaña. No hay por qué sorprenderse que en medio de las circunstancias actuales, ya después que asumió como presidente, mantenga ese tipo de ritmo de locuras. Porque locuras entre comillas, no son locuras, es realmente el punto de vista de él, la agenda que él está llevando, efectivamente. Y en el caso particular de Ucrania, todo parecía que a lo mejor iba a ser más calmado, Randy, porque recordemos que tanto Emmanuel Macron, el presidente francés como el primer ministro británico, que lo acabas de mencionar, Starmer, habían hecho visitas previas, habían tratado de aplacar un poco. De aplacar. Es que incluso yo creo que ahí sí ellos intentaron crear una atmósfera que no fuera a generar lo que al final ocurrió. Y ellos, yo creo que menospreciaron un tanto a Donald Trump, porque Trump, precisamente, el que todos hemos criticado por tantos desmanes, por tantos criterios tan agresivos y sobre todo por tantas medidas y decisiones que está tomando que realmente afectan a una gran masa no solo de Estados Unidos, sino de la humanidad, pues precisamente volvió a salirse con la suya. Y si en medio de eso sumamos que Zelensky no se puede negar que llegó con una ínfula y un aire de querer imponer cuando él no está para imponer, pues sencillamente recibió, según los más críticos y por supuesto un poco más seguidores de Trump, su merecido. Ahí hay una cosa que destaca, aunque por supuesto Trump se roba siempre el show, ¿no? Pero quien inicia el ataque, quien abre fuego es J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que también había hecho un discurso muy agresivo en la conferencia de Múnich sobre seguridad. Exactamente, recordemos, muy buen antecedente mencionas. En la propia conferencia de Múnich ya él había dejado con la boca abierta a todos los representantes europeos, porque él dijo, estamos contra la continuidad de esta ayuda militar porque estamos a favor de que se resuelva, de que haya un diálogo. Si queremos obligar a Rusia a sentarse, tenemos nosotros que también tomar en consideración lo que dice Rusia, y a partir de ahí entró en contradicción. Y durante el encuentro con Zelensky lo mantuvo, Randy, porque incluso yo no quiero ser, con esto que voy a decir a continuación, Randy, que se vea como que yo apoyo la política de Estados Unidos, ni mucho menos. Pero hay que reconocer que Vance dijo las palabras más claras en determinados momentos, porque el discurso de Trump siempre es alocado, pero Vance le dijo cosas muy claras a Zelensky. No puedes llegar aquí a tratar de imponer ni con esos elementos, ni incluso reclamando lo que ahora tú no puedes reclamar. O sea, no quiero defender ni la postura de Trump ni la de J.D. Vance, pero realmente le dijo cosas claras. A partir de ahí se formó toda la atmósfera. Hay otros elementos dentro del gobierno de Estados Unidos que sí quedaron apartados. Bueno, vi a un Marco Rubio ahí medio atontado ahí en una esquina, demasiado, ¿no? Muy atontado, o sea, ese sí prácticamente estaba como diciendo, ¿y esto qué cosa es? Bueno, Marco Rubio hasta hace unas semanas antes de ser secretario de Estado decía que había que darle más armas a Ucrania, que había que dar más dinero para Ucrania. Exacto, él sí quedó que parecía que, tú dijiste atontado, yo decía
Yo había dicho Lelo en el Mundo 2020 porque quedó así, que él como diciendo, pero bueno, si este es mi presidente y mi vicepresidente y yo no lo estoy entendiendo, ¿qué es lo que está pasando? La delegación ucraniana también no daba crédito. Y lo más importante, y tú lo mencionaste cuando me diste la palabra, que los europeos quedaron totalmente atónitos y además decepcionados, porque si bien saben y ya conocen que Trump es totalmente diferente a Biden durante el mandato que gozaron con Biden de todas las ayudas para seguir la política, que Europa es la que tiene la punta de lanza en esa política. Estados Unidos lo apoyaba, pero Europa continuamente, con discrepancias internas como la de Estados Unidos utilizó Europa para esa política. La punta de lanza fue Europa, utilizó Europa con voces disidentes dentro del seno europeo como Robert Fico, el primer ministro eslovaco, y Orbán, el húngaro. Y Orbán, Víctor Orbán, el máximo dirigente húngaro. Pero le sirvió a Estados Unidos para avanzar en todo eso. Ahora la situación es bien compleja. Cambió el tablero. Totalmente. Por un lado, se observan, vamos a poner 2 o 3 protagonistas, como en primer término Starmer, el primer ministro británico, que acaba de tomar una decisión realmente que ni los propios británicos están de acuerdo, de reducir toda la ayuda, o sea, reducir las ayudas al exterior, pero también reducir temas económicos internos, financiamiento interno, para ampliar de un 2,3 hasta un 2,5% del PIB para la ayuda, para crecimiento, ayuda en gastos militares y crecimiento de la ayuda a Ucrania. Cualquiera iría de 2,3 a 2,5. No, es una... Incluso hasta 2,7 puede ser. Son 16.000 millones de dólares, de libras, 20.000 millones, un poquito más de dólares. Que eso es demasiado significativo, porque dice que si no se hace, Randy, peligra el Reino Unido, porque Rusia es una amenaza directa para el Reino Unido. No lo creo así, no he visto nunca que Rusia esté amenazando al Reino Unido, pero bueno, Rusia lo que siempre ha exigido, y ya voy a ir introduciendo a Rusia en la polémica. Rusia siempre, bueno, conocemos, exigió desde que al menos voy a ubicar la fecha del 2007, cuando Putin fue a la conferencia de Múnich, a la mismísima conferencia de Múnich, y aclaró que exigía, y más que exigir, dijo: reitero que Rusia propone que no se siga extendiendo la OTAN hacia el este, que no se siga incrementando la situación de amenazas armamentísticas, la colocación de instalaciones coheteriles y demás, recuerden, en varios de los países de la antigua Europa, sí, del este europeo, y a su vez que se empezaba ya a ver lo que ellos estaban tratando, o sea, lo que estaba generando Occidente con las famosas revoluciones de colores en Asia Central, en Georgia, que ha sido repeticiones una detrás de otra. En el caso de Georgia se han intentado repetir varias veces, y Ucrania se había hecho en el 2005, en el 2007 Putin va a la conferencia de Múnich, lo reitera y siguió la política de punzar a Ucrania para utilizar... Que por estos días, con el tema de la USAID y todo lo que ha sucedido, ha vuelto a salir a la luz cómo financió el gobierno demócrata el año 2004, con Victoria Nuland, como secretaria de Estado, cómo financió ese Maidán ucraniano. En el 2014. Exacto, en el 2014 me ha dicho cómo financió el Maidán ucraniano. Bueno, 2013, 2014. Y cómo además han estado trabajando toda la cosa de pagar prensa, pagar periodistas, correcto, pagar organizaciones. Y lo hicieron también en los Balcanes, acabaron con la ex Yugoslavia, después han seguido hiriendo punzantemente a Serbia a partir de todos los movimientos que crearon y han sido financiados con la USAID. La propia USAID, que ahora hemos visto que la decisión del gobierno de Trump ha sido eliminar, recortar toda esa ayuda de la USAID. Algunas ayudas a algunos países habían sido positivas, no se puede... Eso podremos hablar ahorita un poquito para hablar en ese tema, pero que sobre todo ahí la parte subversiva, pudiéramos decir, del uso de la USAID... Partió totalmente de ahí. Y entonces ahora, en el caso de Europa, después de ver todo este show, de ver todo este golpe que ha impuesto sobre la mesa Estados Unidos, que ha cambiado
toda la situación, todo el tablero, podríamos decirlo en términos ajedrecísticos, ese tablero ha sido movido. Ahora los peones no saben lo que van a hacer, los peones son los representantes europeos y en ambos extremos del tablero está Estados Unidos por un lado y Rusia. Rusia ha insistido en que respeta y aplaude todo lo que conlleve a diálogo de paz para eliminar la guerra. A ver, Randy, he leído también en las redes que a veces nos atacan, que si estamos de acuerdo con todo lo que hizo Rusia. O sea, yo soy muy objetivo y sincero. Yo estoy convencido que efectivamente se ingresó en territorio que no era de la Federación de Rusia, se invadió, se entronizó. Pero es que lo que no podemos es verlo sin ver todos los antecedentes que ocurrieron. Y los medios occidentales y muchos que siguen la desinformación de esos medios occidentales se olvidan de ese punto de partida que ya dije de Putin en la conferencia de Múnich en 2007, pero después en 2013, cuando ocurre que una vez que el gobierno legítimo de Ucrania, de Víctor Yanukovych, toma una decisión, Europa, Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos y quienes componen todo ese bloque de la OTAN y otros países del G7 como Australia, Japón, que siempre los apoyan, y Canadá, pues sencillamente ¿promovieron un golpe de Estado? Promovieron el golpe de Estado. Ahí va, con Victoria Nuland allí de protagonista principal. Y una vez que se hace ese golpe de Estado, se instauran, se ponen en el poder a personajes que eran de la conveniencia, primero que todo, del propio Washington. Y porque Bruselas los aceptó. La Unión Europea aceptó lo que le impuso Washington. Porque Yeltsin no fue un personaje creado por los europeos, sino que fue promovido, aupado desde Washington. Eso está más que estudiado. Igual que Yulia Timoshenko. Y una vez que se impusieron esos al frente, la población es que además es ruso parlante del sur, del este y del sur de Ucrania, no estuvo de acuerdo y mostró su desacuerdo. ¿Y qué hicieron las autoridades? Llegaron al paroxismo de aupar a movimientos nazifascistas que ahora los medios lo obvian, y realmente fue así. El crimen, la matanza del 2 de mayo de 2014 en la Casa de los Sindicatos en Odessa, no fueron sencillamente fanáticos del Club Metalis, aficionados, fan, ultras, porque realmente eran... No, fueron organizados para realizar esa matanza, Randy, eso está verificado y comprobado. Lo que los medios occidentales lo obvian y además la alta dirección europea no le interesa, o mejor dicho, lo que le interesa es que eso vaya quedando lo más atrás posible. Y a partir de ahí, todos esos movimientos nazifascistas, aupados también por quien después gana las elecciones, Petro Poroshenko, lo que hacen es golpear, asesinar a su propia población, ruso parlante, pero ciudadanos ucranianos, y los asesinaron. Poroshenko llegó a decir, los niños del Donbass no van a ir a la escuela, van a tener que vivir como cucarachas en los sótanos, y así lo hicieron hasta el año 2022. Entre el 2014 y el 2022 fueron más de 20.000 los civiles del este ucraniano que murieron a manos de sus propias tropas, de las propias tropas ucranianas y en particular de todos esos destacamentos nazifascistas, Aidar, Azov y otros más que se crearon. Ahora, evidentemente la situación ha cambiado en el terreno, ha cambiado en la geopolítica, y el propio presidente Zelensky, que decía que cualquier conversación de paz estaba lejos, ahora está diciendo que hay que sentarse, que hay que negociar la paz. Pero lo tiene que decir Randy, si es que ha recibido un golpe frontal de frente, una cachetada bien fuerte frontal en la propia Casa Oval del gobierno estadounidense, y no ahora sabe que lo tiene que hacer, porque además, aunque los europeos le mostraron verbalmente, yo leí varias de las declaraciones de los líderes europeos apoyando a Zelensky, criticando lo que le hizo Trump, lo que le montó Trump y J.D. Vance, pero verbalmente, ¿qué va a poder hacer varios presidentes si ellos mismos tienen una situación bien grave dentro de sus países? Alemania, que es el motor de la economía europea, lleva 3 años en crisis. Claro, no tienen gas ruso, ¿eh? No, claro, pero ellos mismos fueron los que lo hicieron. Ahora, la líder del partido de la ultraderecha,
que tiene ideas, por supuesto, bastante desafiantes y negativas, es la que dice, pero si hemos llegado a todo eso, ¿y por qué cerramos la llave de lo que recibíamos a un costo muy bajo? Y toda nuestra industria funcionaba. Han tenido que volver a comenzar a generar energía eléctrica utilizando el carbón, que ya lo estaban desestimando para avanzar en la energía verde, y sin embargo, y estoy hablando de Alemania, Randy, si que es la locomotora de Europa. No tenemos mucho tiempo para no hablemos de las otras economías como están, pero bueno, lo cierto es que, como alguna vez se dijo aquí en la mesa redonda, la estrategia norteamericana era detener a Rusia y hacer bajar a Alemania. Y esa, bueno, la ha salido en parte. A Alemania la han tirado al piso en la economía, a Rusia no la han podido detener. Rusia era el principal socio de Alemania. Y por lo tanto han tenido que cambiar la estrategia. Esta es una noticia que va a seguir dando, por supuesto, información, y va a seguir dando análisis alrededor de ella, pero bueno, no todo el tiempo lo podemos dedicar a este asunto. Yo les propongo hacer un breve alto y regresamos con ustedes. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, y como estamos hablando de Estados Unidos, les propongo que nos vayamos hasta la esquina de este estudio. Ahí está mi colega Reinaldo Taladriz para hacer el análisis de cómo andan los acontecimientos en Estados Unidos, que por cierto, hoy una noticia de esta tarde estaba dando cuenta de la muerte de Lincoln Díaz Balart, el ex congresista estadounidense, uno de los principales promotores de las políticas anticubanas y quien fue uno de los principales impulsores de las medidas contra Cuba a inicios de este siglo. Pero vamos hasta donde está Reinaldo Taladriz para escuchar su comentario en nuestra mesa redonda. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Mañana se va a dar un acto inusual en Estados Unidos. Hay un evento de todo el Congreso unificado. ¿Qué sucede? Alguien me dice, ¿es el discurso del Estado de la Unión? No. El discurso del Estado de la Unión se hace en el segundo, tercero y cuarto año de la labor de un presidente en Estados Unidos. No se hace en el primero porque apenas lleva un mes y unos días en el gobierno, 20 de enero al 20 de febrero, y todavía no llega a los 2 meses de gobierno. Pero el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, le envió una carta al presidente Trump diciéndole que por el gran trabajo que se está haciendo, etcétera, etcétera, una serie de adjetivos en forma de elogios, había convocado una sesión conjunta de la Cámara y el Senado, o sea, las mismas personas que participan en un discurso del Estado de la Unión, para hacer ellos le llamaron joint session, una sesión conjunta del Congreso para escuchar el discurso del presidente al mismo. Es una especie de discurso del Estado de la Unión, pero en vez de un año de trabajo, con apenas un mes de trabajo del presidente. Va a ocurrir mañana en la noche, con las mismas características. Una vez que se va a dar, que ya se aproxima este evento, hay una pregunta que es la que yo quiero compartir hoy con ustedes. Se está reiterando, hablando, insistiendo que este gobierno de Trump tiene un mandato del pueblo en las urnas y que por tanto está cumpliendo el mandato. Que ganó las elecciones, no hay duda, las ganó en las dos formas, en la votación popular y en el colegio electoral. Pero cuando se usa la palabra mandato, es una votación abrumadora, es una opinión abrumadoramente mayoritaria que permite, como han estado haciendo hasta ahora, por ejemplo, gobernar por decretos, por órdenes ejecutivas. Y eso es lo que quiero hoy compartir con ustedes. Case, escuchen bien,
vamos a usar solamente lo que publique un sitio que se llama Real Clear Politics. Este sitio, ¿en qué se basa? En que hace suma de encuestas, publica todos los tipos de encuestas y hace después un promedio de lo que dan todas las encuestas. Ahora bien, este sitio además tiene línea editorial, publica noticias de otro tipo y es claramente, abiertamente, un sitio de la derecha estadounidense y que está apoyando hasta ahora a la labor o el programa de esta administración Trump. Dado que es un sitio que está apoyando a Trump, decidimos, ante la multiplicidad de encuestas que ya han empezado a aparecer, usar solamente un sitio que apoya a Trump. Y a partir de ahí vamos a compartir algunas ideas. Bueno, ya se me adelantaron, ya pido la primera. Miren bien, aquí tenemos una primera encuesta que es de la cadena CBS, cadena que incluso ha tenido problemas con Trump. Ellos publican la encuesta que hace. ¿Qué dice? La pregunta es muy simple. ¿Usted aprueba o desaprueba la labor de Trump hasta el momento? Y el domingo, Trump tenía en esta encuesta 51% de aprobación y 49% de desaprobación a su labor. O sea, 2% solamente de ventaja en aprobación tiene Trump en esta primera encuesta. Vayamos a la segunda, la ven abajo. Es de la cadena CNN, uno de las pesadillas de Trump, que se han enfrentado muchísimas veces. Bueno, en la encuesta de CNN cambia y ya empieza Trump a sacar los primeros números negativos, 52% de desaprobación frente a 48% de aprobación. Estos son los primeros números negativos que saca Trump. Trump ha ido, vamos a ver después otro gráfico que tengo más adelante para explicar por qué son los primeros. Ahora, unos días antes, esta encuestadora Atlas Intel hizo otra que miren lo que da. Aprobación 50, desaprobación 50, o sea, da parejo el nivel de aprobación y desaprobación. Y finalmente, Rasmussen, este informe de Rasmussen, Rasmussen Report, que apoyó, dicen mucha gente, la candidatura de Trump, dicen algunos expertos, da 50-48, o sea, 50 de aprobación, 48 de desaprobación. ¿Qué quiere decir estos primeros 4 gráficos que hemos visto? Que Trump no pasa de 2 puntos de diferencia en nivel de aprobación en estas encuestas que está publicando, repito, estamos usando solamente lo que publica este sitio. Ahora vamos a ver otra gráfica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Fíjense aquí la curva. El verde que ustedes ven en pantalla arriba es el nivel de aprobación que da el promedio de todas las encuestas, no solo esta que les comenté, que son las últimas que se han hecho. Y el rojo es el nivel de desaprobación. Vean como al principio, vean la diferencia cuando Trump empezó el 20 de enero, de nivel de aprobación que tenía, era altísimo. Vean cómo está muy alto el verde y muy bajo el rojo. El nivel de aprobación de Trump era muy alto empezando. Y en apenas un mes y algo, vean cómo ha ido cayendo y está en 48.7 el nivel promedio de aprobación. Y el nivel de desaprobación, vean cómo ha ido subiendo en apenas un mes y algo y está en 47.5. O sea, una diferencia de 1.2 a favor de Trump solamente, 1.2. 47.5% de los encuestados ya están desaprobando el trabajo de Donald Trump. Pero esto no queda así, porque el país no es solamente, a la hora de analizarlo, lo que hace el Ejecutivo. Vamos a pasar a otra gráfica. Muy importante esto. El Congreso, donde los republicanos tienen mayoría en las 2 cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes. Nivel de desaprobación que tiene el Congreso en estos momentos, 61% de los estadounidenses desaprueban la labor del Congreso. ¿Quiénes lo aprueban? Un 26,6%. Si usted me pregunta, ¿este nivel de aprobación ha subido algo comparado con la media histórica de los últimos años que ha tenido el Congreso en nivel de aprobación? Pero aún así, estamos hablando que un 61% de los encuestados, de acuerdo a este sitio, con las características que tiene este sitio, que por eso lo escogí, para que no quedaran dudas,
61% está desaprobando lo que hace el Congreso dominado por el partido de Donald Trump. Y aquí también se hace una pregunta siempre. ¿Usted cree que el país va en el camino equivocado o en el camino correcto? Y en apenas un mes, el 50,5% piensa que el país va en un camino equivocado, un 42,5% piensa que el país va en un camino correcto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir varias cosas, ¿no? Varias cosas. Ese nivel de dirección correcta, repito, y del Congreso es más alto que el que existía cuando Biden. Eso también hay que decirlo, que son niveles de aprobación o de dirección correcta al país más altos que los que tenía Biden en sus últimos tiempos. Eso también hay que decirlo. Pero volviendo al tema del mandato, que una cosa es ganar y otra cosa es tener un mandato, repito, son dos cosas en términos de política diferentes. Vamos a recordar el último dato del oficial de las elecciones en Estados Unidos en votación popular, no la del colegio electoral. Vamos un momentico al gráfico en pantalla para recordarlo. Ahí está. Trump sacó 77 millones de votos y Kamala Harris sacó 75 millones de votos. O sea, hay 75 millones de estadounidenses que no votaron por Trump. 49,8 sacó Trump, 48,3% del voto popular sacó su rival Kamala Harris. Esto usted puede considerarlo un mandato o no, pero no es mucha la diferencia. Digamos que se mantiene dentro del 3% que los especialistas de encuestas consideran que es una diferencia ya considerable a tener en cuenta, etcétera. No, se mantiene ahí. Si usted analiza esos datos, es difícil reconocer que haya un mandato, un apoyo abrumador. Se dice que por estas razones, que es algo que yo lo había comentado anteriormente, se están apurando a gobernar por órdenes ejecutivas en los primeros 2 o 3 meses para poder adelantar muchos proyectos de su programa, que parece que en este segundo gobierno sí hay un programa más elaborado que en el primero. Y están apurándose porque hay expertos que dicen, aquí las opiniones que les voy a dar se dividen. Bueno, ¿qué puede pasar? Aquí les repito, hay una división de opiniones. Hay quienes dicen, estamos a punto de entrar o pronto o en unos meses, hay quien dice en unos meses, entrará la segunda parte que se llama el establishment contraataca, haciendo alusión a la guerra de las galaxias, el imperio contraataca. Que el establishment contraatacará más temprano o más tarde. Contraatacará quiere decir tratará de neutralizar, parar o hasta destruir este gobierno de Trump. Hay quien dice eso, hay quien dice ¿dónde está el establishment? Los que no se han sumado no aparecen, ¿dónde están? Y el establishment, cuando se usa ese término, no es el Partido Demócrata, no lo vean solamente que si el Partido Demócrata está mal, está dividido, no lo vean así. El establishment es mucho más que eso. Cuando usted va a las cadenas que generalmente han tenido conflictos con Trump, como MSNBC o CNN, ve que en los paneles, en los expertos, hay numerosos representantes que tuvieron altos cargos, incluso en los gobiernos de Bush, en el Partido Republicano, lo que da una idea que esto va más allá de demócratas republicanos. No es eso sencillamente lo que le estoy hablando. Y ahí, repito, se dividen las opiniones sobre qué puede pasar. Solo les digo que están haciendo cosas inéditas, apurándose. Lo que sucedió el viernes en la Casa Blanca con relación a Ucrania está siendo utilizado al máximo por los oponentes de Trump para tratar de aumentar la oposición a su gobierno por distintos motivos y razones. E incluso ya se está filtrando, ahora, hoy por la tarde, Wall Street Journal, New York Times dieron algunas filtraciones que hay que ver si son o no así, de que se está cortando ya la ayuda de ciberataques a Ucrania para protegerla de ciberataques, que se está eliminando más dinero de militar hacia Ucrania y que incluso ya alguien sugirió, parece, dentro del círculo íntimo de los decisores de la Casa Blanca, y escuchen porque esto sí nos concierne,
que si recortamos toda esta gran cantidad de ayuda de dinero para Ucrania, lo desviemos hacia América Latina para apoyar a nuestros aliados, entiéndase Milei y otros como Milei. Están hablando algunos de esos ya en la Casa Blanca de Trump. Esperemos a ver qué pasa mañana en esta sesión conjunta del Congreso para escuchar al presidente, y hay que ver cómo sigue este nivel de apoyo, si evoluciona, si se estanca, qué pasa y si se organiza o no lo que llaman resistencia a esta administración Trump o si sigue gobernando de esta manera. Es un terreno bastante novedoso, hay opiniones muy divididas de lo que puede pasar y no, y por eso tenemos que estar atentos a la información y a los análisis. Termino la esquina y regreso a la mesa. Bueno, gracias a Talarí por todos estos detalles en la esquina sobre la situación en los Estados Unidos y el gobierno de Trump, que como decíamos, no es solo por lo que representa para ese país, sino por el impacto que tiene hacia las políticas en todo el mundo. Gracias a Talarí nuevamente y nosotros hacemos un alto para seguir hablando de temas internacionales aquí en la Mesa Redonda. Ellos han sido parte de la historia de los últimos 25 años. Hemos tenido el privilegio de sentarlos en nuestra mesa, preguntarles, hacerlos reflexionar sobre el mundo que nos ha tocado vivir. Fidel es una referencia a favor de una parte del mundo, un símbolo para los adversarios también. Pero una figura que gratifica con el género humano. Muchas gracias y muchas gracias al pueblo cubano por lo mucho que nos ha dado a los latinoamericanos en general. Mesa Redonda, 25 años. Seguimos en combate. Bueno, y esta semana también sigue siendo noticia uno que cada vez más quiere parecerse a Donald Trump. Javier Milei en Argentina con sus políticas de locura, pero bien pensadas también como las de Trump y que están impactando hacia afuera y hacia adentro de ese país. De lo que ha estado ocurriendo, de lo que ha pasado en las últimas jornadas en las que rindió cuenta al Congreso de la Nación, pues estos reportes, pequeños reportes en nuestra Mesa Redonda. Paseo triunfal de Milei en la apertura del año legislativo, pero atípica noche en el Congreso, asientos vacíos de la oposición y prensa alejada de los habituales palcos. Aprovechó su discurso para exaltar su motosierra de recortes del gasto público y remarcar que Elon Musk ya lo imita en Estados Unidos. La motosierra hoy es un símbolo de cambio de época y el inicio de una nueva era dorada para la humanidad. Pero esta vez, en vez de ir a contramano del mundo, Argentina está a la vanguardia del mundo. Alusión velada al escándalo de la criptomoneda que promocionó, y Milei volvió a amenazar con sacar a Argentina del Mercosur. Alineado con Estados Unidos, su objetivo es un acuerdo de libre comercio. La oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Una oportunidad que ya se nos presentó hace 20 años y dejamos pasar. El presidente argentino anunció que en breve enviará al Congreso el acuerdo que negocia con el FMI y cierre con su habitual grito de guerra. ¡Y viva la libertad, carajo! La expresidenta argentina Cristina Fernández desacreditó este domingo 2 de marzo a Javier Milei tras su discurso en el Congreso al afirmar que el mandatario argentino pasó de rockstar mundial a estafador global rodeado de coimeros locales tras el escándalo por la criptomoneda Libra. Che, Milei, qué semanita, ironizó Fernández en su cuenta de X, en la que hizo referencia a los artículos de Forbes y del New York Times que señalaron un presunto fraude de $250 millones y sobornos para reunirse con Milei vinculado a la criptomoneda Libra. Y vos que pensabas que eras un rockstar mundial, mira cómo
cómo terminaste, estafador global rodeado de coimeros locales, aunque coimera tal vez, agregó la líder del peronismo al hacer referencia a la hermana secretaria de presidencia y una de las sospechadas por el criptofiasco, Karina Milei. Fernández también se hizo eco de las declaraciones del enviado especial para América Latina de los Estados Unidos y expresidente del Banco Internacional de Desarrollo, Mauricio Claver Carone. ¿Lo escuchaste, Claver Carone, funcionario de Donald Trump para América Latina, diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en Estados Unidos? Agregó. Fernández también cuestionó el tono y contenido del discurso de Milei en la apertura de sesiones del Congreso al considerar que el mandatario no estaba bien y criticó que pese a la baja inflacionaria, los precios al consumidor continúan en alza. Fernández subrayó una aparente contradicción en el discurso de Milei. Es la primera vez que te escucho decir que tu plan de estabilidad exitoso, el mejor de la historia, puede sufrir altos y bajos y momentos de tensión. Milei, en mi barrio y en Argentina, a eso le decimos devaluación. Finalmente, concluyó con la puesta en escena de la llegada de Milei al Congreso, que tuvo poca afición y bajo el ruido metálico de cacerolas que se colaron en la transmisión oficial. Bueno, cacerolazos para Milei en medio de este discurso en el que además de proponerse, de decir que Argentina estaba en la vanguardia del mundo, pues llegó también a señalar que en política exterior, dijo Milei, pasamos de ser un hazmerreír a nivel global, aliado de los países con peor performance en el concierto de las naciones como Cuba y Venezuela, dijo, a ser un protagonista inesperado. Hoy estamos, producto de nuestra ambiciosa política económica y de nuestras posiciones férreas en política exterior, los ojos del mundo se posan sobre la Argentina después de mucho tiempo. En algunos casos incluso toman nota del trabajo que hemos hecho para aplicarlo en sus propios países, como está haciendo Elon Musk al frente de la cartera de desregulación de los Estados Unidos, dijo Javier Milei en este discurso en Argentina. Bueno, Mejía, ¿qué te parece todo lo que está pasando? Y como dice Cristina, que haya pasado de rockstar mundial a criptoestafador o estafador global. Primero que todo, los ataques a Cuba y Venezuela no tienen por qué extrañarnos, porque ha sido irrespetuoso con el mismísimo Luis Ignacio Lula da Silva, que es el país con el que es más importante socio comercial, y eso no le ha importado. ¿Por qué, Randy? Porque sencillamente él está dándole un seguimiento ciego. O sea, siguiendo ciegamente, no dándole un seguimiento, sino siguiendo ciegamente toda la pauta que impone el actual gobierno de Donald Trump. Es decir, si Trump dice contra Ucrania no, él que había dicho que sí, ahora dice que no. Pero si él que criticaba abiertamente a Rusia en todos los sentidos, no solo por Ucrania, sino en todo. Recordemos que desde su campaña electoral dice que había gente prorrusa dentro de Argentina que eran enemigos de él. Y sencillamente ha votado ahora con Rusia, porque esa propia resolución que votó Estados Unidos y a Israel, por supuesto, que siempre va a ser lo que manda Estados Unidos, se sumó a Argentina, pero es la propia resolución que defendió Rusia y otros países a los cuales criticó. O sea, eso es una que sigue ciegamente ahí sin nada. Lo que diga Trump, allá va. Exacto. Ha tratado de mover todos los peones que tiene a su alrededor ahora en el gobierno argentino y también los propios medios, que inicialmente él decía que eran enemigos, pero que ahora los utiliza y los mueve, Randy, para tratar de borrar lo que está aconteciendo en torno a la criptoestafa que ha sido expuesta públicamente y demostrada en los propios medios y en la opinión pública argentina, que a su vez dentro del país lo que está es viviendo una inflación galopante que ha destruido incluso pequeños negocios, pero una gran cantidad de pequeños negocios, gente que, o sea, tenía para sobrevivir, porque no son millonarios ni mucho menos, pero toda esa capa de pequeños negocios, de pequeñas empresas, medianas y pequeñas empresas, está siendo golpeada porque la inflación está galopante, que o no pueden comprar las materias primas o no pueden comprar los productos mediante los cuales se abastecen para producir, digamos, alimentos de importancia capital, de primera necesidad para la propia población, y además hay gremios como los educadores que siguen siendo golpeados porque según él hay que seguir recortando todos esos gastos que eran para regalar, no para ayudar a la población en ningún momento. Él los considera que era porque se estaba regalando, porque la casta política los regalaba habitualmente y que él va a seguir metiendo la motosierra en cuanto a eso. Ahora, la motosierra llegó tan profundo que en medio de esta circunstancia se convirtió en un criptoestafador. Exacto.
Y ahora trata de borrar toda la huella que ha lanzado, pero incluso recomendó con una criptomoneda que resultó la gran estafa del año en Argentina y en el mundo. Y me llama la atención grandemente, dentro de sus seguidores está por supuesto el vocero de la presidencia, que cada vez que le preguntan dice no fue así. Y entonces, ¿cómo tú vas a negar algo que el propio presidente ha dicho? Sí, fuimos a crearla porque era para beneficiar al país, y a la larga, Randy, lo que siguen es robando, él criticando una casta política de que anterior. Los estafadores se llevaron más de 100 millones de dólares. Más de 100 millones de dólares. Bueno, en unas horas. Es la cifra que se manejan públicamente. Y que a su vez, claro, golpea a la nación. No a esa... Él critica la casta política de los partidos anteriores, tradicionales, que concurrían a cada elección en Argentina, pero ahora ¿cómo definirá la casta que está aupada en torno a él, como el propio Manuel Adorni, que abandonan Argentina para irse a tener toda su diversión, todos sus gastos, o en Estados Unidos o incluso en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, porque ahora es como decir, la onda nueva que tiene todo el que está alrededor de Milei, porque si Milei defiende todo lo de Estados Unidos, por supuesto que hay que seguir en esa onda. Y bueno, ya lo decía el reporte, no solo la inflación, el cacerolazo que se sintió cuando iba hacia el legislativo, por supuesto, y mientras estaba hablando, sino que esas amenazas ya más recientes, ya no los ataques contra Cuba y Venezuela, sino la amenaza más próximas que ha hecho, que es la de abandonar el Mercosur, una integración que hasta ahora ha resultado positiva para las naciones que lo integran, que ha demostrado que pueden desde el sur los países también aportar, porque es una integración del sur, países sudamericanos, aportar e incluso entrar en negociaciones con grandes agrupaciones económicas del resto del planeta, incluido por supuesto el grupo BRICS, al cual pertenece Brasil, que por cierto este año es precisamente el año en que va a asumir la presidencia en la próxima. Que Lula ha dicho, por cierto, que ha invitado a Colombia, a México y a otros países latinoamericanos. Exacto. A que estén en la cumbre de los BRICS en Brasil, aunque no sean miembros de los BRICS. Que son los que también están siendo atacados por Milei, dicho sea de paso. Bueno, pues Milei, que dice que está a la vanguardia del mundo. Bueno, si la vanguardia es estar detrás de la cola del presidente Trump, exacto, bueno, ya sabremos cuál es la vanguardia para Javier Milei. Y lo que habla de Cuba ni nos importa mucho. Comencé por ahí diciéndote que ya eso no tiene por supuesto que extrañar, que no hay que hacerle demasiado a eso. Javier Milei, que como señalabas, ha profundizado la pobreza en Argentina, un país que en los últimos años había tenido también programas sociales importantes, que había avanzado en algunos de esos temas y que ha vuelto pues a haber capas importantes en la pobreza, un asunto que hoy está golpeando a todo el mundo, y en especial a América Latina, como lo reflejaba un reciente informe de la ONG Oxfam, que fue dado a conocer en enero y que sigue teniendo repercusión por estos días. Veamos qué ha pasado en el mundo. Somos aproximadamente 8.000 millones de personas. Solo 26 personas, las más ricas del mundo, poseen tanta riqueza como 3.800 millones de personas, que son la mitad más pobre de la población del mundo. Desde el 2020, los 5 más ricos del mundo duplicaron su riqueza, mientras que 5.000 millones de personas se empobrecieron. El 1% más rico se apoderó de casi 2/3 de toda la nueva riqueza creada desde 2020, el doble que el restante 99% de la población mundial. Bueno, y en medio de esas circunstancias, menos dinero, o sea, más dinero concentrado en pocas manos, menos dinero para las grandes mayorías. Estados Unidos y Gran Bretaña han dado un golpetazo a las ayudas al exterior. Un poco el lavado de cara del imperio se ha venido abajo en estos días. Sí, Mejía. Primero porque había comenzado desde los recortes anunciados por Trump, más lo que ya concretó a partir de la eliminación de toda esa ayuda que iba a través de la USAID, que no todo iba dirigido a objetivos benéficos de ayuda realmente a grandes masas de población, pero algunos había que reconocer que utilizaron la inmensa mayoría para toda esa conjura de desestabilización en determinadas regiones del planeta, como
acciones contra los países considerados enemigos por el gobierno de Washington, pero a la larga es un recorte muy profundo, Randy, que se lo van a sentir otras organizaciones no gubernamentales que recibían de países, me refiero de otros países de África, del sur, que recibían al menos algo a partir de esa. Y en el caso de... Tenían que ver con programas para el combate al SIDA, la malaria, vacunas, como la polio. Para las campañas de vacunación, sobre todo en África, también en el sur de Asia, pero sobre todo en África, y en el caso de América Latina, que se estaban haciendo apoyos a infraestructuras en varios países a partir de esa ayuda, que se le fue negando primero a Nicaragua. Nicaragua buscó soluciones, es la prueba que la USAID era un elemento desestabilizador y disociador. Precisamente aprovecho para recordar, era en Nicaragua, porque Nicaragua fue la que dijo no queremos nada más de la USAID y siguió adelante con otros programas. Y Bolivia también lo dijo en algún momento. Y en el caso de Reino Unido, Randy, adelantábamos hace algunos minutos que fueron 16.000 millones de libras lo que anunció Keir Starmer, el primer ministro, que se van a eliminar de las ayudas al exterior, que incluso se van a rebajar también dentro de el propio Reino Unido parte del presupuesto destinado a partidas sociales, porque se va a aumentar el gasto en defensa, porque supuestamente los rusos deben estar al atacar Londres. Que tiene que ver mucho con que Trump le ha dicho no voy a dar más dinero para defender a Europa. Exacto. Europa que se defienda él mismo. Estados Unidos tiene muchas deudas como para estar pagando. Los únicos que aunque el apoyo verbal, como dije al inicio, fueron varios los que verbalmente le dijeron a Zelensky, apoyamos a Zelensky por todo lo que le ha hecho ahora a Trump, pero realmente los únicos dos que sí han avanzado, al menos ideas de lo que van a hacer en cuanto a ayuda ya desde el punto de vista líquido, ha sido el Reino Unido y también Francia, que dice que piensa seguir aportando. Alemania increíblemente está callado. Sí, se ha reservado. Pero realmente Reino Unido es quien ha jugado, podríamos decir, el papel más pérfido en Ucrania. Totalmente. Ha sido quien ha puesto todo a sus servicios de inteligencia, sus servicios militares. Alemania ha sido la gran víctima y no se ha dado cuenta que le sirvió de chivo expiatorio a Estados Unidos y ahora también al Reino Unido. Y el Reino Unido que además salió de la Unión Europea. Exacto. Y entonces ahora habrá más dinero para Ucrania, sí, para la guerra, y más dinero para el armamento británico, pero menos dinero para la ayuda al desarrollo. Yo lo tenía anotado por aquí, es que es directamente una ayuda para comprar misiles de defensa antiaérea. Bueno, eso es lo que dice Keir Starmer. Vamos a ver en la concreta todo lo que llega. Y además, la realidad, ya para terminar, al menos en este punto, Randy, la realidad es que sencillamente Europa cada vez es menos el jardín aquel del que... Josep Borrell decía jardín floreciente, que era Europa. Jardín floreciente porque cada vez la energía le cuesta más al europeo de a pie, cada vez son más los europeos. En un reporte reciente de la propia Deutsche Welle, no son ya contables, o bueno, pueden ser contables, pero un poco que para decir por la magnitud, decía que no eran contables la cantidad de panaderías, de tiendas de alimentos que han estado cerrando en Alemania porque no tienen para costearla ni la propia energía, ni tampoco las compras que tienen que hacer para poder suministrarle a la población, Randy. Esa es la situación. Bueno, pues por ahí anda el mundo en estos días y es parte de esa realidad también que nos circunda y que impacta, no hay dudas, también en nuestra realidad nacional. Gracias, Mejía, por haber estado con nosotros. Gracias a Taladrí también por la esquina. Y nosotros nos despedimos con nuestras imágenes del día, un robot humanoide que ha estado impactando en China y que nos deja imágenes como esta. Muy buenas noches.